Esta semana en DGII 360 nos acompaña Juan Cordero Encarnación, encargado de proyectos de vehículos de motor de la Dirección General de Impuestos Internos, con quien estaremos conversando sobre los pasos que se deben seguir para realizar un traspaso seguro de un vehículo de motor. Además, conversamos con Girda de la Cruz, auditora externa del Departamento de Fiscalización de Pequeños Contribuyentes y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye, sobre el impuesto a los activos, el impuesto sobre la renta, qué gravan estos tributos, cuál es la tasa para pagar y cómo se determinan. Saludos amigos televidentes, en el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. El director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia Sangiovanni, expuso ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana los avances en la digitalización, simplificación de trámites y facturación electrónica, además de los primeros efectos de la Ley 3026. Durante la intervención, Urrutia reiteró en que la DGII no puede limitarse a recaudar, sino que debe consolidarse como una institución facilitadora, aliada y habilitadora del desarrollo productivo. En el encuentro participaron el presidente de la IRD, Julio Virgilio Brache, el director general de aduanas, Nelson Arroyo, así como los subdirectores de gestión de cumplimiento, Guarionex de la Cruz, de facilitación y servicios, Hamlet Gutiérrez, y de fiscalización, Joel Polanco. La DGI es una aliada para crear condiciones que permitan el crecimiento sostenido de la economía dominicana. Desde la Dirección General de Impuestos Internos tenemos claro que nuestro rol no puede limitarse únicamente a la recaudación. Debemos construir una administración tributaria que también sea facilitadora, aliada y habilitadora del desarrollo productivo. Asimismo, también el titular de la DGII, Urrutia Sangiovanni, participó como conferencista en el 16º Congreso de Tributación 2026, donde presentó la ponencia Retos y oportunidades de la Administración Tributaria y su papel en el fortalecimiento del sistema fiscal y la seguridad jurídica del país, destacando los desafíos y avances para consolidar una gestión tributaria moderna y eficiente. El Congreso, organizado por la Asociación Tributaria de la República Dominicana, reunió a expertos para analizar los principales desafíos de la tributación en el contexto de la economía global, la digitalización, la cooperación fiscal internacional y su impacto en el entorno dominicano. Por otro lado, colaboradores de la DGII participaron en una capacitación sobre el uso del buzón de denuncia ciudadana, impartida por el director de Ética e Integridad Gubernamental de la DGII, Carlos Rosado, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia y promover una cultura de integridad en la institución. La jornada fue organizada por la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos de la DGII, como parte de las acciones orientadas a fomentar las buenas prácticas, el cumplimiento normativo y la prevención de actos contrarios a la ética en la administración pública. En otro orden, la DGII les reitera a los contribuyentes y ciudadanía en general que mantiene abiertos hasta el 15 de septiembre 3 foros públicos para la discusión de borradores de normas generales. Los documentos sometidos a discusión corresponden a una propuesta de norma para la aplicación de la amnistía fiscal transitoria contemplada en la Ley 3026, otra sobre los bienes que podrán acogerse a la depreciación acelerada, y la tercera para regular el tratamiento fiscal de las operaciones relacionadas con programas informáticos o software. Los interesados pueden participar en los foros accediendo al portal www.dgii.gov.do en la sección Publicaciones y luego en Foro de Contribuyentes. En el ámbito económico, el Banco Central informó que el indicador mensual de actividades económicas registró un crecimiento interanual de 6.4% en junio del 2026, mientras que durante el trimestre abril-junio la expansión fue de 5.0%. Con este resultado, la economía dominicana acumuló un crecimiento de 4.5% en el primer semestre del año, más del doble del registrado en el mismo periodo del 2025, consolidando el proceso de recuperación económica iniciado a finales del año pasado. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo.
DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El lunes 27 de julio es la fecha límite para el pago de envío de reporte maestro de sujetos obligados a precios de transferencia con fecha de cierre 30 de septiembre de 2025. Envío de reporte local o estudio de precios de transferencia con fecha de cierre 30 de septiembre de 2025. Contribución de salida de líneas aéreas, primera quincena de julio 2026. Para miércoles 29 es la fecha límite para el pago de impuesto sobre la renta de sociedades, IR2, con fecha de cierre 31 de marzo 2026. Declaración informativa de operaciones efectuadas con partes relacionadas, DIOR, con fecha de cierre 31 de marzo del 2026. Primera cuota de impuesto sobre activos de sociedades con fecha de cierre 31 de marzo 2026. Declaración jurada informativa de las instituciones sin fines de lucro con fecha de cierre 31 de marzo 2026. Declaración de oficio para la contribución y coprocesamiento de residuos sólidos de sociedades con fecha de cierre 31 de marzo 2026. El jueves 30 se debe pagar impuesto a los hidrocarburos. Contribución de GLP. Segunda cuota de impuestos sobre activos de sociedades con fecha de cierre 30 de septiembre de 2025. Mientras que el viernes 31 de julio es la fecha límite para el pago de impuesto de cheques y transferencias electrónicas. ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Estamos de regreso en este su espacio de orientación tributaria DGII 360. En esta entrega abordaremos un tema de gran interés para miles de dominicanos: la compra, venta y traspaso de vehículos de motor. Para conversar sobre este tema nos acompaña Juan Cordero, encargado de proyectos del Departamento de Vehículos de Motor de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, quien nos explicará cuáles son esas verificaciones que debe realizar todo comprador antes de adquirir un vehículo, los requisitos para realizar un traspaso de manera segura y los principales errores que deben evitarse durante este proceso. Juan, bienvenido una vez más a DGII 360. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que estas informaciones sean de interés para los contribuyentes.
Definitivamente que es un tema transversal porque todo el mundo en algún momento tiene que adquirir, vender o traspasar un vehículo. Y en ese sentido vamos a iniciar esta conversación preguntándote qué aspectos debe de realizar una persona para saber que la matrícula corresponde al vehículo que efectivamente está comprando al momento de realizar una transacción de este tipo. Bueno, para verificar la legitimidad de la matrícula de un vehículo, los contribuyentes tienen varias opciones. Entre ellas podemos mencionar ingresando a la consulta de placa de la página web de la Dirección General de Impuestos Internos. El contribuyente puede digitar la placa, el número de cédula o RNC que figura en la matrícula, y esa información le va a traer los datos principales del vehículo, como son marca, modelo, color, año y si tiene algún tipo de oposición. Esa información es muy valiosa para poder validar. Otra opción que tiene para validar, siempre y cuando la matrícula cuente con su código QR, el contribuyente puede realizar la lectura de este código QR y validar las informaciones que siempre deben de coincidir, la que trae nuestro sistema y la que aparece en la matrícula. ¿Cuáles otras verificaciones recomienda la DGII antes de que una persona concrete esa compra o esa venta, antes de que entregue el dinero? ¿Cuáles otras verificaciones debemos hacer? Bien, entonces, si ya realizó las verificaciones que mencioné anteriormente, el contribuyente puede solicitar su certificación de plan piloto para validar de que el vehículo no tenga ningún tema de sustracción o robo. Y si todavía con esas validaciones tiene alguna duda, puede dirigirse a cualquier localidad de la Dirección General de Impuestos Internos donde se realicen trámites de vehículo de motor y solicitar la asistencia de un personal técnico. Puede dirigirse a cualquier oficina, cualquier personalizado de vehículos de motor. Exactamente, donde se realicen transacciones de vehículos de motor. Cualquiera pudiera pensar, Juan, de que hay que hacer muchos trámites y yo simplemente quiero comprar un vehículo. Entonces, sería bueno explicar qué importancia tiene verificar la identidad del propietario al momento de nosotros adquirir un vehículo. Esta información de verificar el propietario que figure en el título de propiedad o matrícula es vital. ¿Por qué es vital? Porque si no es el mismo comprador que figura en la matrícula el que le está vendiendo el motor, puede existir la probabilidad de que tenga un traspaso pendiente. Eso puede aumentar el costo para usted poder hacer el trámite de traspaso del vehículo. ¿Qué sucede si existen oposiciones sobre el vehículo? Bien, en estos casos hay algunas oposiciones que permiten realizar el traspaso, se lo voy a definir, y hay otras que se necesita realizar un trámite antes de realizar el traspaso. Entonces, podemos mencionar las oposiciones por descargo, Ley 492-08, y las oposiciones por notificación de venta. Estas oposiciones se levantan inmediatamente, se realiza el traspaso. Otro tipo de oposiciones son las oposiciones de origen financiero, que con un simple requisito de una carta de saldo y un prelevantamiento de parte de la empresa acreedora, se pueden levantar automáticamente al momento de realizar la transferencia del vehículo. Ahora bien, hay otro tipo de oposiciones que podemos mencionar, entre ellas las sucesorales. Si su vehículo cuenta con una o tiene una oposición administrativa de tipo sucesoral, esa no le va a permitir hacer el traspaso del vehículo hasta que no se complete el proceso sucesoral. Hay otro tipo de oposiciones, como son las oposiciones por sustracción o robo, que no permiten el traspaso de vehículo. También podemos mencionar las oposiciones de tipo legal. Estas oposiciones no permiten el traspaso del vehículo, a menos que se cuente con una sentencia judicial. ¿Qué es legalmente un traspaso de vehículo de motor y cuáles son los requisitos que necesitamos cubrir al momento de realizar este trámite en la DGII? Bien, legalmente el traspaso es la transferencia del vehículo de un propietario a otro. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es un acto de venta
que esté notariado y legalizado. Algunos puntos importantes de este acto de venta es que si existe un apoderado, el mismo debe de figurar en el acto de venta. Otro punto importante, cuando se realizan traspasos de persona jurídica, la persona encargada de la firma debe ser la misma autorizada en el RNC a firmar aquí en los registros de la DGI. Otro punto también que podemos mencionar para los actos de venta, que es muy importante, es la constancia fehaciente de pago. Cuando el monto de la transacción supera los 800,000 pesos, debe de figurar el medio de la transferencia en el acto notarial y aportar ese medio de pago, esa referencia del medio de pago. Otro requisito es una certificación de plan piloto emitida por la Policía Nacional para fines de traspaso. Se necesitan copias de todas las cédulas de los involucrados, como son el vendedor, el comprador y si existe algún apoderado para realizar el trámite. También se necesita que aporten la matrícula original del vehículo. Mencionábamos en un bloque anterior que lamentablemente muchas veces las personas se descuidan con ese trámite de traspasar el vehículo de motor. Vamos a recordar cuándo debe de realizarse el trámite, por qué es importante hacerlo a tiempo y qué ocurre, cuál es el riesgo que corre un contribuyente cuando no agota ese proceso oportunamente. Bien, yo podría decir que el riesgo se corre de ambas partes, tanto del lado del vendedor como del comprador. El comprador que no realice su transferencia de su vehículo, su traspaso, dentro de los 90 días, luego de los 90 días se le va a correr mora e intereses por el monto de la venta. Ahora bien, ¿qué riesgo puede correr el vendedor? Que el comprador ande transitando en ese vehículo con una matrícula a su nombre y ocurra cualquier hecho legal y él se vea involucrado. Puede suceder esos dos casos. Entonces, debe de agotarse el trámite dentro de los 90 días siguientes al acto de venta. Exactamente. Luego de esos 90 días ya comienza a correr mora e interés al 2% del valor de la transacción. Y si pasaron años y no se hizo ese trámite, ese 2% aplica durante todo ese periodo. Exactamente. ¿Cuáles documentos debe de entregar el vendedor? Bueno, el vendedor debe entregar la matrícula original del vehículo, una copia de su cédula legible y firmar el acto de venta en presencia de un notario. Vamos a recapitular entonces cuáles documentos debe de presentar o de disponer el comprador. Bien, entonces el comprador para realizar el traspaso del vehículo, entiéndese poner la matrícula a su nombre, su título de propiedad del vehículo, debe aportar el acto de venta notarizado y legalizado. Debe aportar una certificación del plan piloto emitida por la Policía Nacional con fines de traspaso. Debe aportar la cédula tanto del vendedor como su cédula como comprador y debe de aportar la matrícula original. Con esta documentación se puede dirigir a cualquier localidad de la DGI donde se realicen trámites de vehículo de motor, pagar su 2% del valor de la venta del vehículo y realizar el traspaso sin ningún problema. Amigos, tenemos que ir a otra pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos la segunda parte de esta interesante entrevista con Juan Cordero, encargado de proyectos del Departamento de Vehículos de Motor de esta Dirección General de Impuestos Internos. Ya volvemos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo.
Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. ¿Te gustaría recibir alguna formación en materia tributaria? Te presentamos el calendario de capacitaciones de esta semana. Puedes participar en las capacitaciones de nuestro Departamento de Educación Tributaria sin ningún costo, completamente gratis. Si eres miembro de algún gremio profesional, director de escuela o asociación empresarial, puedes solicitar la capacitación de tu interés escribiendo al correo electrónico capacitacioncontribuyentes@dgii.gov.do o visitando nuestra página web en www.dgii.gov.do en el apartado Educación Tributaria. Además, puedes mantenerte atento a nuestras redes sociales, donde cada semana publicamos el calendario de capacitaciones. Seguimos en DGI 360, hoy conociendo todo lo relacionado a la compra, venta y traspaso de vehículos de motor, con la finalidad de que al momento de usted realizar el trámite, tenga la garantía y la seguridad jurídica de su compra. Así que vamos a continuar con este interesante tema, Juan, y quisiéramos saber qué errores cometen con mayor frecuencia los ciudadanos durante este proceso de compra, venta y traspaso de vehículos de motor. Bueno, podemos mencionar entre los errores la no validación de la matrícula a través de los portales y la app móvil de la DGI, como es validar que la información que aparece en la matrícula coincida con la información que aparece en nuestra base de datos. Ese puede ser uno de los errores. Otro de los errores que cometen es aportar documentación que no es legible. Eso es otro de los errores que cometen. Entonces, otra cosa que le puede impedir realizar el traspaso al contribuyente es que exista un tipo de oposición en su matrícula que no sea apta para realizar el traspaso. Mencionabas al principio el confirmar que los datos de la matrícula coincidan entre el documento que estoy recibiendo y la información que está en el portal de la DGI. ¿Se presentan con frecuencia esos casos donde de pronto un comprador recibe una matrícula que tiene información incongruente? Sí, esos casos se presentan en las administraciones locales. Lamentablemente, esos casos donde hay una matrícula presumiblemente adulterada son retenidos por el personal de la DGI.
¿Se trata esto de un error, digamos, humano o un caso de fraude? Son presumiblemente casos de fraude y la ciudadanía algunas veces por desconocimiento no valida las informaciones que contiene la matrícula con las informaciones que le arroja el sistema y pueden suceder este tipo de casos. Entonces, de ahí la importancia de que yo como compradora valide previamente la información antes de concretar una información que implica obviamente una inversión monetaria y no llegar con un documento que de pronto no es el documento válido para esta transacción. ¿Qué impuestos intervienen en un traspaso de vehículos de motor y a quién le corresponde, Juan, realizar el pago de estos impuestos? ¿Al vendedor o al comprador? Bueno, el impuesto que se cobra o debe de pagar el comprador al momento de realizar el traspaso del vehículo es el 2% del valor del vehículo. Y si existe algún tipo de recargo, también debe de liquidarlo en la transacción. Ahora bien, siempre y cuando se realice una compra y venta, el valor debe de ser pagado por el comprador como nuevo titular del vehículo. Anteriormente planteábamos los riesgos que asume un vendedor si ese comprador anda circulando en ese vehículo y todavía está a nombre de la persona original. Pero ¿cuál sería el riesgo que asumimos nosotros si andamos por ahí circulando en un vehículo que compramos pero que todavía no hemos finalizado ese proceso de traspaso? Bueno, entre los riesgos podemos mencionar para si existe una fiscalización, que usted ande en un vehículo, usted alegue que es de su propiedad y la matrícula o la copia de la matrícula no esté a nombre suyo. También existe el riesgo de que ese vehículo, al usted no realizar el traspaso, esté a nombre de otra persona y tenga o sea garantía de algún crédito financiero y lo puedan despojar del vehículo de motor. Puede existir esos riesgos. Y obviamente el principal que hablábamos hace un momentito, de que va corriendo la mora y los intereses si se excedió del tiempo previsto en la normativa. ¿Qué recomendaciones, Juan, ya para ir concluyendo, qué recomendaciones ofrece la DGII para realizar un traspaso seguro? Bien, siempre validar la información de la matrícula, que coincida la información de nuestro sistema con lo que aparece físico en la matrícula, que no tenga ningún tipo de oposición que impida el traspaso, y si el contribuyente tiene cualquier duda, se puede dirigir inmediatamente a cualquier localidad de la Dirección General de Impuestos Internos donde se realicen trámites de vehículo de motor y hacer una consulta al personal técnico. ¿Esas consultas tienen algún costo? No, esas consultas son totalmente gratis. Así que ahí está la exhortación para que nos cercioremos bien al momento de adquirir un vehículo de motor, que toda la información coincida, tener toda la documentación lista y ante dudas dirigirnos a una oficina de vehículos de motor de esta Dirección General de Impuestos Internos para que no haya ningún inconveniente con sus procesos de compra, venta y traspasos de vehículos de motor. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de DGII 360. Amigos, acabamos de conversar con Juan Cordero, encargado de proyectos del Departamento de Vehículos de Motor de esta Dirección General de Impuestos Internos, DGII, a quien agradecemos encarecidamente por compartir con nosotros estas valiosas informaciones que sabemos que serán de mucho provecho para todos nuestros televidentes. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos.
que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. El impuesto a los activos es un impuesto anual aplicable a todos los bienes de las empresas, tanto persona jurídica o como negocio de único dueño. Una persona jurídica que tenga operaciones o no. Es bueno saber que un negocio de único dueño o EIRL es una persona física que comercializa o produce, pero que su capital o patrimonio está diferenciado del de la empresa. ¿Qué grava este impuesto? Grava todos los bienes e inmuebles de la organización. ¿Cuáles muebles e inmuebles? Cuando hablamos de bienes e inmuebles, por así decirlo, estamos hablando de los activos que no son movibles. También grava activos como la cuenta por cobrar, menos la reserva, los inventarios, o sea, eso le llamamos lo que son los activos de la empresa. La empresa tiene varios activos. Están los activos corrientes, los activos no corrientes, los activos diferidos. Para poder entender lo que son los activos, debemos ir a lo que es el balance general, que es un estado financiero, que nosotros los contadores le decimos así, balance general, donde se presentan las cuentas reales de la organización. Dentro de las cuentas reales tenemos los que son los activos y los pasivos. Entonces, ¿por qué hacemos ese preámbulo de qué son activos, qué son cuentas reales? Porque vamos a hablar un poquito del anexo A de la declaración jurada del IR2. ¿Por qué vamos a partir de ahí? Porque el impuesto a los activos se aplica a los bienes que tiene la organización, los cuales son declarados en el anexo A1 de la misma declaración jurada al IR2 ya mencionada. Aquí tenemos lo que son los activos corrientes, aquí tenemos lo que son los activos no corrientes, entre otros activos. Dentro de los activos corrientes tenemos lo que es el efectivo y caja y banco, las cuentas por cobrar, las cuentas de dudoso cobro, que obviamente son provisiones que se les restan a las cuentas por cobrar. Tenemos otros activos intangibles. Entonces, todos esos activos son parte de la base imponible para la aplicación del impuesto a los activos. No forman parte de la base imponible de los activos, o sea, lo que yo debo excluir, las inversiones en acciones, aquellos terrenos en lugares rurales y aquellos terrenos o explotaciones para productos de exportación o terrenos, maquinarias que sirvan para productos de exportación agrícola, o sea, yo debo excluirlo de mi base imponible. Y también aquellos pagos de anticipos, el anticipo de impuestos sobre la renta preferiblemente. Entonces eso se excluye de lo que es la base imponible del impuesto a los activos. Es bueno resaltar que algunas personas preguntan ¿qué es eso, un terreno rural? Mire, tenemos dos características de terreno aquí en DGI, lo que es el terreno rural y el terreno urbano. En el caso del terreno rural es aquel terreno que es utilizado para producción mayormente, que se encuentra en los campos, como le llamamos coloquialmente, o sea, los pueblos donde no hay muchos habitantes, donde hay menos de 2.500 habitantes, y esos terrenos mayormente están ahí para la siembra o la producción. Todo tiene que ver mayormente con la norma 01-2026, que habla del sector agropecuario y las exenciones de este. Como el sector agropecuario está exento del impuesto a los activos, entonces lo correlacionamos
y los excluimos todo lo que tiene que ver con esto, con la producción ganadera, con la producción agrícola, porque ¿qué es lo que busca? La exportación, mejorar lo que es nuestra economía, porque cuando exportamos un producto nacional, pues vamos entonces a mejorar la economía del país. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Incentivar a ese sector, por lo tanto, está exento de lo que es el impuesto a los activos. También podemos resaltar que está exento dentro del régimen simplificado de tributación, hace un aclarando y habla que este régimen también está exento en impuesto a los activos, en el caso de las personas jurídicas, ¿verdad?, que entran a ese régimen, están exentos también de este impuesto. También están las personas jurídicas que se dedican a agropecuaria, que lo especifica, eso es una parte del régimen simplificado de tributación de la ley 265-19. ¿Por qué uno esto? Porque es bueno resaltar que además del impuesto a los activos que estamos mencionando, este impuesto tiene algunas exenciones que abarcan algunos otros regímenes especiales de tributación. Este impuesto es muy importante y su base legal va desde el artículo 406 al artículo 408, o 401 más bien, al artículo 408. También está la ley 1192-98. Esos artículos fueron agregados por la ley 253-12. Actualmente, si usted deja de pagar este impuesto, pues le puede generar recargos e intereses. O sea, si usted no lo paga a tiempo. Supongamos que en vez de pagar, que le dé a pagar impuestos sobre la renta, le va a pagar el impuesto a los activos, pues se le genera recargo e intereses si usted no paga en la primera cuota ya establecida, ¿verdad? Que la primera cuota con la declaración jurada del IR2, y también la segunda cuota, que es a los 6 meses de la declaración jurada. Si usted no paga ni una ni otra, pues se le van a generar recargos e intereses. ¿Cuáles son esos recargos? El 10% para el primer mes o fracción de mes, el 4% para los siguientes meses y en el caso del interés el 1.10%. Eso es hasta junio de 2026. Tenemos una ley, que es la ley 3026, que es la ley actualmente de rectificativa fiscal y de rendimiento tributario, donde esta establece y agrega un cambio significativamente en el caso de los recargos, si es un 3% por cada mes o fracción de mes, hasta llegar al 100% del impuesto. Y en el caso de los intereses, pues es el 1.10 por cada mes y fracción de mes. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.
impuesto sobre la renta es el impuesto que grava toda utilidad o beneficio tanto de persona física como persona jurídica en un periodo fiscal determinado. Una persona física o natural es aquella persona que en su profesión o oficio genera renta, puede hacer servicios profesionales liberales o en su defecto en relación de dependencia, genera ingresos que deben pagar el tributo. A eso le llamamos persona física. O sea que una persona física puede ser profesional liberal, puede ser en relación de dependencia, o sea, asalariado, y puede realizar trabajos de oficios técnicos y también puede realizar inversiones financieras. Esas actividades pues generan renta. Bueno, una declaración jurada es un formulario que está presentado, ¿verdad? Una declaración como su nombre lo indica, donde el contribuyente sube o declara lo que son sus rentas del periodo. En el caso de la persona física, la declaración jurada es el anexo, es el IR1 y sus anexos, anexo B1, anexo A1, entre otros anexos que están dentro de esta declaración jurada. Cuando el contribuyente realiza esta declaración jurada, pues al final especifica que da fe y juramento de que las informaciones reportadas son objetivas y veraz. Por lo tanto, todo lo que hace el contribuyente vía Dirección General de Impuestos Internos, ya sea por medio de la oficina virtual o en su defecto que se traslada a nuestras oficinas locales, pues deben ser objetivas y la información debe ser veraz y fidedigna. La declaración jurada debe ser presentada por toda la persona física que realice o genera renta, utilidad o beneficio en territorio dominicano. Este impuesto se determina tomando la escala impositiva, tomando la exención contributiva, que son 416.220. Luego de esta escala que está exenta, se tomará, dependiendo cuáles son sus rentas, eso es el método por la exención contributiva. Si tomamos el método por la exención contributiva, tomaremos esos ingresos y le vamos a restar la exención contributiva dependiendo en qué escala estaría el ingreso. Un ejemplo, por así decirlo, si yo tengo ingresos como personas físicas, ya sea como honorario o ya sea en relación de dependencia que sobrepase la escala de exención contributiva, debo ver en qué escala recae. Es bueno resaltar que la escala actualmente 2026 es de 416.220 está exento y de 416.220.01 hasta 624.329, pues pagará el excedente de un 15%. Desde los 624.329.01 hasta 867.000 en adelante, estará pagando el excedente de un 20%. Desde el 867.123.01 en adelante, estará pagando lo que es el 25% del excedente, sumando la demás escala. Todo va a depender de la cantidad de sus ingresos. Es bueno hacer un énfasis en esta parte, ya que esta es la escala que tenemos actualmente, pero a partir del 2027, o sea, del periodo 2027, la exención contributiva va a ser 480.000 pesos, o sea, 40.000 pesos mensuales. Si el contribuyente recibe ingresos mayores a esto, ya sea en relación de dependencia, llámese asalariado, o en su defecto como profesional liberal o técnico, entonces va a tributar en base a esa nueva escala a partir del periodo fiscal 2027. Está desde los 480.000.01 hasta los 685.000, pues sería una tasa o alícuota de un 15%. Desde los 687.000.01 hasta los 910, pues sería una alícuota de un 20% sumando los excedentes anteriores que ya acabo de mencionar.
y desde los 910.000.01 hasta los 4.800.000, pues estará pagando un 25%. Desde los 4.800.000 en adelante, pues estaría pagando un 27%. Es bueno resaltar que hay diferentes tipos de personas físicas y además tributan de manera diversa. Las personas físicas pueden tributar como profesionales liberales en relación de dependencia, llámase asalariado, porque tienen múltiples ingresos, además de que son de relación de independencia, pueden tener varios empleadores, también eso es una modalidad de tributar. Y también si realizan alguna actividad comercial o de producción. Las personas físicas tienen dos maneras de tributar, tanto la exención contributiva, que es la que mencioné anteriormente, como la de costos y gastos. Supongamos que tú eres una persona física que te dedica a asesorar, tienes honorarios que obviamente tienes varias empresas que tú le llevas esas igualas, por así decirlo. Imagínate que tú eres un contador o asesor y te dedicas a llevar igualas. Tú puedes optar por la exención contributiva, rebajarte la exención contributiva e irte a la escala, o sea, tomando tus ingresos y directamente tributar de esa manera, que sería la manera de exención contributiva, como también puedes tributar en base a tus costos y tus gastos. Es una de dos. Si eliges en base a tus costos y tus gastos, pues ya se quedará de esa manera. Si cuando tú te registras como contribuyente eliges esa manera de tributar, pues ya tú vas a tener que subir tus costos y tus gastos en los formularios de envío, tanto del 606 para las compras de bienes y servicios y el 607 que son para la remisión de información de los ingresos. Entonces inmediatamente tú subes eso, pues entonces tú vas a tributar en base a la escala, pero automáticamente se va a restar lo que es la exención contributiva, no se va a considerar en el formulario IR1. Ese es un método o una manera de tributar. Recordamos que el artículo 309 de la ley 1192, que actualmente fue modificado por la ley 30-26, especifica que este tipo de servicios que realizan las personas físicas están sujetos a retención de un 15. Anteriormente era un 10, actualmente es un 15. Entonces, esas retenciones de lugar que te realizaron a ti como persona física liberal, pues son un saldo, son unas retenciones admitidas o un saldo que tú tienes porque son pagos a cuentas, ¿verdad? Que el contribuyente que te retuvo tú tienes y tú puedes utilizar ese crédito para hacer tu declaración jurada. El impuesto sobre la renta persona física, es bueno resaltar que el periodo fiscal de la persona física es de enero a diciembre de cada año y tiene para pagar 90 días de gracia, que es al 31 de marzo del año subsiguiente. Debe pagarlo vía virtual, lo puede hacer por la misma página virtual que tenemos de la Dirección General de Impuesto Interno, vía cuenta corriente. Usted puede declarar y pagar por la misma net banking de los bancos autorizados, o su defecto puede también trasladarse a nuestras oficinas locales. Si su impuesto a pagar sobrepasa de los 15,000 pesos, pues le indicamos que debe ir al banco y comprar un cheque certificado en el caso que usted decida ir a pagar a las agencias locales o administraciones locales que tenemos. En el caso de que usted decida pagar vía virtual, como acabamos de mencionar, pues usted lo puede hacer por todos los bancos autorizados de la Dirección General de Impuestos Internos, lo puede hacer directamente vía Internet Banking. Bueno, si se presenta y paga luego de la fecha de vencimiento, pues se le van a generar recargos e intereses. Esos recargos actualmente hasta junio de 2026 son un 10% del primer mes o fracción de mes y un 4% del mes o fracción de mes subsiguiente. En el caso de interés indemnizatorios, pues sería un 1.10% por cada mes o fracción de mes. La ley 3026 resalta que a partir de julio 2027, pues esos recargos serán un 3% por cada mes o fracción de mes, hasta el tope sería hasta llegar al 100% del impuesto y un 1.10% por cada mes o fracción de mes. En el caso del interés
indemnizatorio. Les recomendamos que paguen a tiempo para ustedes no tener que pagar lo que son recargos e intereses y así estar al día con sus obligaciones tributarias, porque es de un buen ciudadano siempre pagar a tiempo y declarar por las vías regulatorias necesarias de esta Dirección General de Impuestos Internos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Hemos llegado a la recta final de su programa de orientación tributaria DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar el contenido del día de hoy, así como el de todas las ediciones anteriores, en el canal de YouTube de la DGII. Gracias a todos por su apoyo. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.